Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Chute y Gol, familia del fútbol base gallego. Semana espectacular deportivamente hablando por varias cuestiones. Una cuestión es que el próximo viernes tendremos ese derbi entre Deportivo y Celta de Vigo en Primera División. Felicitar también a los seguidores del Barcelona, de la misma forma y manera que hemos hecho con los del Madrid, por esta clasificación en la Champions en el partido de ayer. Y también espectacular, con mayúsculas lo digo, ha sido la entrada masiva, con casi 25.000 entradas en Facebook en Chute y Gol. 25.000 personas que han entrado desde el pasado jueves hasta esta mañana en nuestra página, repito, de Facebook en Chute y Gol, para votar los goles de la jornada. Masivos han sido los votos que han logrado algunos de los 3 goles candidatos. Quiero también hacer un pequeño paréntesis aquí desde Santiago de Compostela a través de Popular TV para dar las gracias a la dirección de esta cadena, de esta casa, por creer en nuestro proyecto deportivo. Gracias a ellos podemos llegar a esos miles de niños de Galicia, a esos hogares y tener la audiencia que tenemos con Chute y Gol. Otro pequeño paréntesis también quiero hacer para un niño de 7 años que vive en Foz, en la Mariña Lucense. Su padre envió un correo electrónico a Chute y Gol Galicia, como siempre, diciendo que tiene un niño de 7 años que juega de defensa en el Foz y que todos los miércoles el mando del televisor en su casa a las 4 o 5 de la tarde ya desaparece, ya lo tiene escondido, porque es un fiel seguidor. Quiero saludar a ese niño de Foz con cariño desde aquí, desde Chute y Gol. Comenzamos con el sumario, como siempre, con la voz de nuestro locutor Marcos González. Alevín Fútbol 8, tablas entre Porriño y Valmiñor. Victoria del Coruxo en su visita ante el Vilariño. Alevín Fútbol 11. Infantil Liga Gallega, el Choco puso los goles y el juego ante el pabellón Promesas de Ourense. Partido de nivel en Nigrán, el Valmiñor no conoce la derrota en su casa, viene el Depor. Infantil Primera, 3 partidos en Coruña, 11 Caballeros, Olímpico, Ozacalasanz y Ural Urzán. Cadete Liga Gallega, Alerta Navia Sárdoma en Vigo y Deportivo Imperator en La Coruña. El programa promete, como siempre, goles, jugadas, toma asiento porque comenzamos. Comenzamos ya con el primer reportaje. La primera entrega es un partido jugado en Louronval, campo del Porriño Industrial en el sur de Galicia, en Pontevedra. Es un partido, como digo, de fútbol 8. Juega como local el Porriño, le visita el Valmiñor. Tablas en el marcador. Desde Santiago, en Chute y Gol, a través de Popular TV. Muy buenos días, estamos en el campo de Louronval, en Porriño. Esto es el sur de Galicia, en Pontevedra, muy cerca de Vigo. Es un partido correspondiente al Alevín Fútbol 8. Comenzamos nuestro primer partido en Chute y Gol a través de Popular TV. Juega aquí ahora el Valmiñor de blanco con el equipo local, el Porriño de azul. El Porriño que se presenta ahora en su primera ocasión por medio del número 8. Es el primer gol que marca Rubio Rubí. 1-0 gana el Porriño sobre el Valmiñor en Alevín Fútbol 8. Juega ahora aquí el Valmiñor. Disparo lejano, empata Alberto para el Valmiñor, 1-1. Estamos en la mañana del sábado. Juega ahora aquí el Porriño por medio del número 7 por banda izquierda.
Profundiza con Caridad, la toca para un compañero. Llega aquí Geray consigue el 2-1 para el Porriño. Gol de Geray, número 5 del Porriño. Vence el equipo local 2-1 al Valmiñor, con goles de Rubí para el Porriño y Geray. Ahora el Valmiñor se presenta con un gol 5 estrellas por parte de Pobi. Vemos que llueve de forma fuerte e incesante. Balón ahora aquí dividido que recupera este niño del Valmiñor. La pincha aquí para su compañero que chuta con la izquierda y consigue el gol para el Valmiñor con una jugada de Caridad. Córner a favor del Valmiñor. Despeja ahí muy bien un defensor, disparo lejano también con Caridad de volea de un niño del Valmiñor que juega en el centro del campo. Muy buena intervención del portero del Porriño, con Caridad a un tiro seco desde fuera del área. Estos son los padres y las madres de los megacracks que están en el terreno de juego. Pincha la pelota por arriba el niño del Valmiñor sobre la banda derecha, control, recepción de Vasilina con Caridad, contundencia y maestría. Marca el Valmiñor un nuevo gol. Creo que es Alberto, no lo tengo muy claro. Es un nuevo gol ahora por parte de este niño del Porriño. Falta que saca el 4 sobre el área. Estos son los dos porteros de ambos equipos. Córner a favor del Porriño. Disparo con Caridad y un gol también por la escuadra 5 estrellas de este mega crack alevín del equipo local, el Porriño. Juega el Valmiñor ahora por ahí abajo con el compañero con el número 10. Remata, buena parada de nuevo del portero del Porriño. Es ahora el Porriño que intenta ponerla para el 9, corta el Valmiñor, la lleva este número 4 del Valmiñor, da un pase con Caridad de primera sobre la banda izquierda este otro jugador, hace un recorte, parada 5 estrellas mayúscula, gran intervención del portero que no puede finalmente recoger la pelota en sus manos y el rebote le cae a un delantero. El partido ha quedado con tablas 5-5 con fútbol 5 estrellas del Porriño con el Valmiñor alevín fútbol 8. Seguimos adelante en Chute y Gol, es nuestro programa número 17. Vamos a un partido correspondiente a Alevín, pero en este caso fútbol 11. Juega en el campo de San Pedro como local el Vilariño, le visita el Coruso. Recordarte, como siempre, sugerencias, consejos, críticas positivas o negativas, aquí en la dirección de correo electrónico chutegolgalicia@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook Chuta y Gol. Fútbol de quilates, fútbol 11, emociones deportivas. Estamos ahora en el campo de San Pedro, campo del Vilariño, primera vez que aparece este equipo este año aquí en Chuta y Gol. Juega contra el Coruso en un partido correspondiente al Alevín Fútbol 11 de verde, como es habitual el Coruso. El Vilariño con pantalón negro y camiseta a rayas roja y blanca. Juega el Coruso ahora aquí con el número 7, disparo sin problemas y sin consecuencias para el cancerbero del equipo local del Vilariño, jugando el Coruso ahora aquí con el 3. Juega en el centro del campo, la pone para el 10, se va aquí muy bien el 10 con conducción, agarra por la camiseta a un jugador del Vilariño, este jugador del Coruso, de nuevo aquí el Coruso ahora con el 8 a la carga, buena parada, aunque el balón entra y penetra con el primer gol de la mañana a cargo del equipo visitante por medio de Pablo. 0-1 gana el Coruso, gol de Pablo sobre el Vilariño. Estamos en Chute y Gol, Alevín Fútbol 11. Sigue el Coruso, equipo visitante controlando, se planta aquí este número 10, se va de 1, se va de 2. Finalmente llega el balón a manos del portero sin consecuencias. Esta es una niña que juega en el equipo del Vilariño y esta es una segunda niña también en la formación del equipo local el Vilariño, combinando jugadores masculinos y femeninos, fútbol mixto. Juegan 9 del Vilariño, del equipo local, pone la pelota en el área, a punto está de llegar el 11.
Primera llegada del equipo local, que ahora se quiere reponer, llega esta niña, el número 5. Va ahora aquí el Coruso por banda izquierda con el número 7, le cierran el paso del jugador, la pone aquí para el número 14, la cierra el número 2, dispara, es el segundo gol para el Coruso, 0-2. Decir que aquí vamos a ofrecer imágenes correspondientes a este partido tan solo de los primeros 35 minutos, que es lo que dura el Alevín Fútbol 11. Juega aquí ahora el Coruso de nuevo, se va a plantar en mano a mano contra el portero, el número 7, con una gran galopada. Finalmente ha llegado casi sin fuerza, sin fuelle, para poder ejecutar un remate contundente para elevar el marcador a un nuevo gol. Juega el Coruso, allí la pone para el número 8, creo que es Pablo, que magistralmente en una salida del portero, Pablo, que creo que ha marcado también el primer gol, consigue el segundo gol con un gol 5 estrellas de calidad. Estamos un poquito mal de la garganta en este día de hoy. Son estos días de cambio de temperaturas, de frío y nieve. Juega el Coruso. Decir que este partido ha tenido un resultado de un Vilariño 1, Coruso 4. Es el turno ahora de esa liga que engancha, esa liga que apasiona. Es Infantil Liga Gallega. Como digo siempre, es una categoría donde los niños ya empiezan a destacar, donde tienen ya ese toque de balón, ese toque tacón, jugada, conducción, visión, calidad. Infantil Liga Gallega, 2 encuentros. 1, Choco, Pabellón de Ourense, vence el Choco de forma contundente, y un partido que creo que es el partido destacado del programa de hoy. Juega en Eureka, en Nigrán, el Valmiñor, que no ha perdido todavía un partido como local, de visita el Deportivo de La Coruña. Jugadas y goles 5 estrellas a través de Chute y Gol con Popular TV. Estamos ahora en la Villa de Redondela, vamos a asistir a un partido correspondiente a Liga Gallega Infantil, jugando el Choco como local de rojo, le visita el equipo ourensano del Pabellón Promesas. Mañana también de lluvia, es el primer gol en una primera llegada del Choco a cargo de Xian, le llaman Tello, su padre concretamente. Gol de Xian Tello, 1-0, Andai Ancho por la banda izquierda, jugador que conocemos de Chute y Gol del pasado año, con calidad, disparo de un compañero del Choco. Estos son los seguidores de los equipos en concreto de Redondela. Juega Ancho aquí con el número 10. Balón ahora para el 8. Profundiza ahí sobre el área. Sale el portero. Gol de calidad. Es el segundo gol de Tello. Xian, 2-0. Vende el Choco. Vence el Choco, no vende. Vence el Choco, 2-0 al Pabellón Promesas. En Chute y Gol Popular TV. Campo encharcado. Mala circulación de la pelota. Disparo lejano, buena parada del portero del Pabellón Ourense. Muy buena intervención. Estamos en la mañana del sábado. Va a sacar una falta, balón parado, la patea el 3 del Choco. Sobre el área del Pabellón Promesas con remate, rozando la portería. Vence el equipo local, el Choco de Redondela, que se presenta ahora en un mano a mano con el portero. Es el tercer gol a cargo de Isma. Tercer gol para el Choco, marca Isma sobre el Pabellón Ourense. Reitero que tenemos afonía en la garganta. Estamos un poco complicados con la locución. Final de la primera parte. Vamos al descanso y retomamos enseguida el juego. Aquí lo tenemos. Balón aquí para el número 8 por banda izquierda sobre el Pabellón Promesas del Choco. Ocasión para el Choco por medio de su número 9. No acabó la jugada en gol, es una nueva jugada ahora aquí, balón dividido en el centro del campo. Sigue el Choco dominando el partido. Va ahora el Choco con una combinación con el número 10. Es un nuevo gol a cargo de Carlos. Consigue el Carlos del Choco el cuarto gol contra Pabellón Ourense en Infantil Liga Gallega. Triunfo cómodo y contundente, a punto de conseguir el quinto, que sí lo consiguió ahora finalmente Ancho, aunque no se ve el gol. 5-0 vence el equipo del Choco sobre el Pabellón Promesas.
Seguimos en Chute y Gol en Popular TV, estamos en directo. Ha sido una victoria cómoda por parte del equipo local, el Choco, en este partido de infantil Liga Gallega. Se oyen ruidos por aquí, por la grada, de niños jugando, final del partido. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Estamos ahora en Nigrán, vamos a asistir a un partido por todo lo alto entre el Valmiñor y el Deportivo de La Coruña, un partido correspondiente a la lucha por el título playoff en infantil Liga Gallega, es decir que el equipo local, el Valmiñor, no conoce la derrota aquí en su casa, va a comenzar el encuentro, lo hace el Valmiñor desde el centro del campo como es habitual en el fútbol. Tenemos aquí a este chico que destaca en su juego, se llama en concreto Leo. Primera llegada ahora ahí por parte de Gabri del Valmiñor contra el Depor. Es un partido que a priori nos va a deparar fútbol de calidad. Dispara del Deportivo, muy buena parada de intervención del cancerbero del Valmiñor. Primeros instantes de juego, es ahora aquí a la carga jugando Gabri, se queja de una patada ahí. Vamos a ver una falta, balón parado a favor del Valmiñor, coloca la barrera. El Depor buscando portería, sin consecuencias en esta falta ejecutada. Juega Leo ahí del Depor en la banda derecha, regatea derecha, izquierda, derecha, se va de uno, se va de dos. Asiste aquí a un compañero que dispara buscando la portería y a punto está el banquillo del Deportivo. Este es el entrenador del Valmiñor. Estamos en un Valmiñor Depor Infantil Liga Gallega. Jugando ahora dentro del área del Deportivo, jugada con disparo en principio de Gabri, es un fuera de juego, vamos a ver qué pasa. Un gol anulado al Valmiñor para el portero. Llega aquí el número 7, queda invalidada la jugada. Ustedes juzguen, va ahora aquí Gabri, rozando el poste, jugador incisivo donde los haya. Este niño que vino de Bayona, del equipo de Lerizana, que fichó por el Valmiñor, goleador, lleva casi 40 goles en esta temporada en infantil Liga Gallega. Estos son padres de la Areosa que asisten a este encuentro. Tenemos ahí al colegiado, juega ahora el Valmiñor, solo aquí fuera del área número 10, es un defensor del Depor, con la izquierda busca portería, tiro elevado, partido en principio de nivel. Jugando aquí el chico de color, Leo, un poco tocado, con una célula en un brazo, tiro con Caridad al larguero,
Es ahora la segunda parte. Y es el gol de Gabri, nada más iniciarse el segundo tiempo. Nos ha cogido en fuera del juego, estábamos despistados. Adelante el equipo local en el marcador. Se va a abrazar con el entrenador, el jugador Gabri del Valmiñor. Vence al Depor Infantil Liga Gallega 1-0 en una jugada de primeros instantes e inicios de la segunda mitad. Aquí reclamamos, o parece ser que un defensor tocó con la mano del Depor en su área. El Deportivo a la carga, va ahora ahí Leo pugnando, luchando, muy bien el 5 que saca. Tenemos aquí a Fonsi, Valverde entrenador y a Otero asistiendo al partido. Juega ahora aquí el Depor fuera del área, rodeado de contrarios de defensas. Le cae el rebote con despeja aquí a Leo, que empata el partido. Un central del Valmiñor despejó la pelota, dando en la espalda de otro jugador. Le cae la pelota a este niño del Deportivo Leo, que empata 1-1, partido disputado, partido reñido. La pone ahora ahí, la coge este chico del Depor, que la deja muy bien para su compañero, y en concreto es ahora Javi del Deportivo el que se adelanta 1-2. Alegría en los seguidores del Depor en la grada. Valmiñor 1, Deportivo 2. Leo ahora con una volea, muy buena parada. Me gusta este portero del Valmiñor. Portero de calidad, bien situado, ya lo tiene acreditado en otros encuentros que hemos dado aquí en Chute y Gol. Es ahora una nueva ocasión aquí de jugada para el Deportivo, la coge el jugador dentro del área, hace un recorte, se va de 2, da aquí un pase, la recorta, le vuelve a venir al pie y finalmente es Manu del Depor el que eleva ya el marcador a 3 goles. El Deportivo de La Coruña vence al Valmiñor 1-3 en un partido trepidante. Nos vamos ahora a la Liga Local Delegación de La Coruña. Vamos a ofrecer 3 encuentros, 3 partidos de infantil Primera División jugados en la jornada del domingo. Son el 11 Caballeros, Oza Calasanz y el Ural Orzán. Infantil Primera, como siempre, en Chute y Gol. Estamos ahora en Coruña, vamos a asistir a un partido correspondiente a Infantil Primera División. Juega el 11 Caballeros con el Olímpico de rojo. Decir que el Olímpico es un equipo que apoya Chute y Gol. Tenemos que pedir disculpas porque no ha salido demasiadas veces en nuestro programa, pero vamos a retomar la línea perdida. Olímpico de rojo jugando ahí, el 11 Caballeros. En un partido en Coruña Infantil Primera, Manuel Cousillas saca una falta de 30 metros, a punto está de entrar, pega en el larguero después de despejar el portero. Decir que este niño, Manuel Cousillas, que tenemos ahora en imagen con una segunda falta, ha sido un ganador que asistió a Riazor de Chute y Gol, del gol más votado. Se adelanta ahora el equipo del 11 Caballeros por medio de Alex, con su primer gol, 1-0, vence el equipo local sobre el Olímpico. Gol de Alex. Sigue el 11 Caballeros, sale muy bien aquí el portero del Olímpico para evitar esta incursión del jugador incisiva. Este es Manuel Cousillas, ganador, como dije, de Chute y Gol, que asistió a Riazor con su tía a ver un Depor Rayo Vallecano. Jugando el Olímpico ahora por banda izquierda, buscando el empate o intentándolo al menos. La va a poner en el área para el segundo palo, llega con calidad, rematando este número 10 del Olímpico, que no ha entrado por muy poco. El portero que le molesta el sol del Olímpico. Este es una madre, este es el otro portero. Decir que estamos elaborando un reportaje de porteros que vamos a dar y emitir próximamente. Este es el descanso, mañana lluviosa. Comienza la segunda parte, seguimos mal de la garganta. Es lo que hay. Jugando el 15 del Olímpico, que pierde por 1-0. Disparo, buena parada aquí del portero, balón que saca en una falta el Olímpico sobre el 11 Caballeros que viste de negro, el Olímpico de rojo. Infantil Primera, partido disputado en Coruña en la mañana del domingo. Es ahora el 11 Caballeros que penetra y cabalga por medio de ese chico con el número 12 a la espalda, en una jugada de ataque. Sigue el 11 Caballeros dando guerra, lo hace ahora aquí el 13 por banda izquierda. La deja atrás, mete un pie a un defensor del Olímpico, la recupera el 11 Caballeros, le cae el balón a este chico, la pone sobre el punto de penalti.
Reclama una mano un jugador del Olímpico, disparo lejano, fuera, desviado de la trayectoria de la portería del cancerbero del Olímpico. Un poco enfadado ahí el entrenador, malhumorado, pero la vida sigue. Falta que va a ejecutar el Olímpico de Rutis. Aquí está el Olímpico a punto. Estamos en Chute y Gol, en Popular TV, como siempre, cada miércoles a las 8 de la tarde, con una redifusión los domingos a las 7. Seguimos creciendo en audiencia, garantizada en toda la comunidad de Galicia. Decir que agradecemos esos ánimos de aliento que nos dan en todos los campos de Galicia cuando vamos a grabar el fin de semana. Va a venir el colegiado, va a sacar una tarjetita a algunos de los jugadores. Estamos ahora aquí con una jugada buscada y con intensidad. Estamos en un infantil primera. Estamos ahora de nuevo en Coruña, en el campo El Viña Pequeña en La Coruña, instalaciones de juego de categorías infantil e inferiores del fútbol base. Es un partido entre Loza Juvenil con el Calasanz, jugando el Calasanz de rojo que lleva la pelota por banda derecha. Disparo con parada mayúscula, 5 estrellas de este portero de Loza Juvenil. Córner a favor del Calasanz. Remata de cabeza aquí un delantero del Calasanz. Vean y escuchen, un espectáculo. El entrenador de Loza Juvenil durante todo el partido. Ahora aquí una llegada en un mano a mano del niño de Loza, Tomás, con el portero del Calasanz. Córner a favor de Loza Juvenil. Llega en el segundo palo Dani y consigue el Loza Juvenil el primer gol a cargo de Dani. Vence 1-0. Escuchen. Es ahora una segunda llegada a Loza Juvenil en la portería del Calasanz. Es un segundo gol que marca Tomás, este niño de color que nos cae simpáticos y y buen jugador de Loza Juvenil. Estamos en Coruña, en Chute y Gol, en categoría infantil primera. Va ahora aquí de nuevo un jugador, sale el portero, se la lleva el niño del Calasanz, buscando portería y consigue el 2-1 Dani. Vence Loza Juvenil 2-1 al Calasanz. El Calasanz de nuevo por medio de este jugador, el 10, que nos ha gustado muchísimo, que es Dani Camaño. Es un jugador, el número 10 del Calasanz, incisivo y pillo, en el buen sentido de la palabra, pillo en el sentido deportivo, queremos decir. Llegamos al descanso. Va ahora aquí de nuevo el Calasanz. Y el portero podía haber hecho algo más, pero es de nuevo un jugador del Calasanz el que logra marcar. Por Dani, era Dani que marcó el 2-3. Era Dani el que marcó al 2-3. Dani Suárez. 2-3. 2 goles para Loza Juvenil, 3 para el Calasanz. Es ahora una volea buscando portería por parte del Calasanz. Es ahora en la portería contraria el Loza Juvenil, que intenta buscar como sea el empate en este partido de infantil primera, jugado en La Coruña en la tarde del domingo. Se planta aquí el 16 de Calasanz a ver qué hace. Llega un defensor. Ha tardado mucho en buscar la ocasión del disparo. Córner a favor del Calasanz sobre la portería de Loza Juvenil. Se planta ahora ahí, creo que es derribado Tomás, creo que es derribado Tomás, no, el número 9 de Loza Juvenil. Ahí no pasa nada, el árbitro no pita nada. Seguimos aquí en Chute y Gol con fútbol de quilates. Es Tomás que buscaba un disparo sobre la portería.
Y ahora sí logra Andrés empatar el partido con el Calasanz. Empata el encuentro Andrés con este gol magnífico que le da el empate. Aquí una ocasión mayúscula ahora para el 4-3 que no ha podido ser. Busca el Calasanz, parada de calidad. Está el partido trepidante y reñido. Está el partido en tablas 3-3. Córner que saca el Loza Juvenil. La coge aquí un niño que remata sin problemas y sin consecuencias. Como siempre digo, jugadas y goles. Final del encuentro, Oza Juvenil 3, Club Deportivo Calasanz 3, en chute y gol para ti. Bueno, hicimos bien y al final nos empataron y hicimos que pudimos. No sé, bueno, estuvo difícil, al final nos metieron, remontamos de 3-2, bueno, no sé qué decir. Seguimos en chute y gol. Hoy tenemos varios partidos de Coruña. A veces tenemos que dejar en el aire, en suspense, la asistencia de grabación en algunas de las delegaciones de Coruña, porque no podemos llegar a todos los campos. Pero esta semana le ha tocado a Coruña con varios partidos. Es un Ural Orzán en infantil primera. El Ural de verde, el Orzán de amarillo y negro. Primera llegada, primer peligro. Esta es la entrenadora del Orzán. Estos son padres aficionados en la grada de Coruña en la tarde del domingo. Patada ahí buscando portería de este niño del Ural. Muy buena intervención, metiendo una mano del cancerbero del Orzán. Jugando Ural por parte derecha. La pone en el área, sobre el punto de penalti. Le llega ahí una segunda ocasión de remate. Esta es una tercera. Sale el balón fuera. Ataca el Ural de nuevo por parte derecha. La recoge aquí el número 9, asiste para el 14. Efectivamente, es un gol creo que de Santi, que logra abrir el marcador 1-0. Gol de Santi para el Ural. Falta balón parado que saca el equipo del Orzán en Coruña. Liga Infantil Primera. Pido disculpas por nuestra fonía y la garganta que está un poco deteriorada por las condiciones climatológicas que tenemos adversas de frío, lluvia, nieve en Galicia. Estamos en Popular TV, dispara del 7 del Ural, buscando para el portero del Orzán. Me gusta este portero del Orzán, muy buenas intervenciones. Final de la primera parte. Es ahora aquí el inicio de la segunda, es un segundo gol ahora por parte de Kevin Blanco, que consigue el 2-0 para el Ural. Kevin Blanco. Este es un jugador, se llama, creo que era Miguel, del Ural. Jugando el Orzán. Se va de un defensor, asiste para esta chica, para esta niña, mejor dicho. Disparo alto sin consecuencias, 2-0. Estamos en la segunda mitad. Juega el Ural. Va a llegar Kevin Blanco. Muy bien, Kevin Blanco ante la salida del portero, que ha colado la pelota magistralmente, logrando el tercer gol para el Ural, el segundo de este niño Kevin, en su casillero particular. Sigue el Ural a la carga. Aquí recibe ahora este extremo, disparo del 10 del Ural, y es un nuevo gol, creo que de Sergio. Marca el cuarto gol para el Ural. Sergio, que vence al Orzán 4-0, infantil primera. Es ahora aquí el Orzán, esta chica del Orzán, esta niña, que intentaba buscar un golito de honra. No ha sido así. El árbitro ahora aquí va a pitar, creo que un penalti a favor del Orzán. Vemos la repetición, parece que ha tocado en la mano. Va a tirar Nico este penalti para el Orzán, logrando abrir el marcador. Ural infantil primera 4, Orzán 1 en La Coruña, en el campo del Viña Pequeña. Juega el Ural, abriendo a banda izquierda para el número 14, que llega, conduce, controla, levanta, asiste para el compañero. Llega el número 10, Raúl.
Raúl, y Raúl consigue el quinto gol para el Ural. De nuevo ahora Kevin, creo que es Kevin u otro niño que logra un nuevo gol. Victoria contundente y clara del Ural sobre el Orzán Infantil Primera en Coruña. Penalti ahora aquí para finalizar que lanza el Ural. Es un 7-1. Esto es lo que ha dado de sí este partido Infantil Primera en chuta y gol. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Those days are gone. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Todo el fútbol base gallego en chuta y gol. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Categoría cadete Liga Gallega. Tenemos un encuentro en primer lugar que es el Alerta Navia Sárdoma. Decir que en este encuentro, por cuestiones que ahora no vamos a comentar aquí, llegamos en el descanso, donde vencía el Alerta Navia 5-0 al Sárdoma. Este reportaje va a ser útil para hacer algún comentario de otros resultados y luego vemos un Deportivo Imperator, cadete Liga Gallega, la liga que te engancha. Estamos ahora en Paño Navia, en el campo de Vigo. Vamos a asistir a la segunda mitad de este partido correspondiente a cadete Liga Gallega entre Alerta Navia y Sárdoma, Sárdoma de azul, Alerta Navia de rojo y amarillo. Hemos llegado tarde por cuestiones de un retraso en el partido anterior. Llegamos ya finalizados los primeros 45 minutos. Vencía el Alerta Navia, como dice aquí el amigo, 5-0. Vamos a ver qué pasa en la segunda. El Sárdoma quita esta falta. Por cierto, comentarios por ahí por la grada y demás, que hubo, mejor dicho, complicaciones en las decisiones arbitrales en cuanto a los goles del equipo local. Nosotros no podemos decir nada porque no hemos visto nada. Complicaciones parece ser de mucho fuera de juego, pero yo no doy crédito ni sé nada porque no vi nada. Estamos aquí, puede haber un penalti. Cabizbajo el entrenador del Sárdoma, sentado, que está perdiendo 5-0 frente a Alerta Navia en cadete Liga Gallega. Decir que está la competición complicada, equipos que en la primera vuelta lo llevaban muy fácil, como el Sárdoma o como el Rápido de Bouzas, en las últimas jornadas están obteniendo resultados negativos en su juego. Decir que estamos en el segundo tiempo, 5-0 a favor de la Alerta Navia en cadete Liga Gallega. Córner a favor del Sárdoma.
El Sárdoma busca portería por medio de ese jugador desde fuera del área, balón que sale fuera. En lo que estamos observando en la segunda mitad, el partido no ha dado más de sí. Estamos ahora en las instalaciones de Abegondo, en La Coruña, donde entrena el primer equipo del Real Club Deportivo de La Coruña y donde juegan los equipos del fútbol base del Depor, conocido como la ciudad del mundo del fútbol, el mundo del fútbol. Jugando aquí el Depor contra el Imperator, disparo por encima del travesaño de este jugador del Deportivo. Vamos ahora aquí, Sales Rey, el 20, que combina el fin de semana el juego con el cadete con el cadete Liga Gallega y con cadete División de Honor. Le tenemos en imagen, la pone dentro del área, ataja la pelota el portero, el cancerbero del Imperator, 0-0, cadete Liga Gallega en La Coruña. Buscando aquí ahora el Depor, de nuevo balón sin consecuencias. Este es el entrenador del Deportivo, exigiendo más a sus pupilos. También mañana de lluvia. En cadete Liga Gallega, Deportivo Imperator. Córner que saca el Deportivo. Mete las manoplas aquí el jugador, el portero del Imperator. Un segundo córner. Está el Deportivo. Ahora cambia la cosa. Es un córner a favor del Imperator. Se le va de la mano al portero del Deportivo el balón. Menos mal que ha recogido un defensor la pelota y aplica la ley de la ventaja. El colegiado buscando ahí al Rey lanzar un balón al fondo por banda derecha. Este es el banquillo del Deportivo de La Coruña. Jugando el Depor por banda izquierda, la pone en el área. A punto está de complicarse la vida el portero con un defensor. Remate de cabeza en ese córner del Depor. Recoge aquí este jugador, estamos, como digo, en cadete Liga Gallega, es un remate de cabeza, es una jugada que queda invalidada. Va el Imperator ahora aquí por banda izquierda. Parada del portero del Deportivo, cadete Liga Gallega en Coruña. Con Imperator de rojo, Depor con su atuendo habitual, 0-0 en el marcador. Estamos a punto de llegar al final de la primera parte, como así observamos en pantalla por el colegiado. Se va a iniciar ahora la segunda parte, es una falta que quita ahí el Imperator y, señoras y señores, contra todo pronóstico, entre comillas, adelante el equipo visitante por medio de Imad, como jugador del Imperator. Vence el Imperator 0-1 al Depor. Parada ahí del portero del Imperator. Sigue ahora aquí el Deportivo buscando, la centra. Una nueva intervención de 5 estrellas. Bien colocado siempre el portero del Imperator, que gana el Depor 0-1. Disparo lejano ahora a la desesperada por parte del Depor. Recae un balón aquí, remata. Balón, un segundo remate y es el gol, pero invalidado por fuera de juego. Pierde el Depor, cadete Liga Gallega frente al Imperator 0-1. Va ahora aquí el Deportivo. Efectivamente empata el Depor en esa jugada. El balón que ha entrado en la portería del Imperator es Jaime del Depor, que logra el empate para el equipo local. Se revuelve ahí un jugador del Depor. Buscando. Patada arriba del Depor. Intentando lograr la victoria. A punto está ahí. Saca el peligro el central del Imperator. 1-1. Ale Rey, la línea de fondo. La pone aquí, a punto está un compañero de rematar. Estamos con el marcador en tablas 1-1 entre Depor e Imperator, cadete Liga Gallega, en Coruña, Popular TV, chuta y gol. Se lleva aquí ahora con peligro este jugador del Deportivo, lamiendo el palo, a punto de sorprender. Viene el árbitro a sacar una tarjeta roja al entrenador del Imperator, el cual tiene que abandonar el banquillo del terreno de juego. Ahí le vemos un poco contrariado, que se marcha poniendo su cazadora el entrenador del Imperator. 1-1 en el mundo del fútbol. Dispara ahora con parada mayúscula, 5 estrellas de este gran portero que me gusta,
son los padres y seguidores de los jugadores de los equipos. Puede haber una falta, aplica la ley de la ventaja el árbitro, va a ir Imperator ahí buscando ahí la jugada, la pone de nuevo para su compañero, dispara, la recoge su compañero y amigos, señoras y señores, de chute y gol. Se adelanta de nuevo el Imperator en el campo del Deportivo en Cadete Liga Gallega por medio de Brais, de por 1, alegría mayúscula del banquillo y de los jugadores del Imperator, que ganan a domicilio al Depor 1-2. Falta balón parado a favor del Deportivo y esta es una jugada que les da el 2-2 por parte del Depor en los instantes finales por medio de Joel. Empata para el Depor Joel. Empata el Depor por medio de Joel. El encuentro. Esto está casi a punto de finalizar. Se revuelve aquí un jugador del Imperator. Complicaciones para el Deportivo. Partido animado hasta el final, hasta el último segundo. Tablas en el marcador. Y esto es lo que hay. Depor 2, Imperator 2 en Cadete Liga Gallega, en Chute y Gol Popular TV. Quiero recordarte que durante la semana, desde el jueves por la mañana hasta el martes por la noche, se pueden votar los goles a través de la página de Chute y Gol en Facebook. Recuérdalo, te lo pongo aquí. Vota los goles de la jornada. Vota al que tú creas que es el mejor gol. Estamos en marzo, mediados de marzo. Está a punto de llegar ahí la primavera, sale el sol, aunque hoy miércoles la cosa por la mañana estaba nevadita por Galicia. En marzo, comienzo de la primavera. En abril aún dicen aguas mil. En abril, aceites abril. Los aceites que tienen que estar presentes en tu cocina. Miles de niños juegan con el lema y con el eslogan de Aceites Abril, esa firma orensana que de su mano cada semana aquí en Chute y Gol te ofrece lo más destacado del programa. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not here. Let's keep it moving, don't let your feelings get down. You're not the only one. Heartbreaker. Let's keep it moving, don't let your feelings get down, down, down. Thought I was dying when you got me to bed. Said that was funny, guess I learned to forget. Thought love was easy after the promise you made, She destroyed my life without shedding a tear, like an assassin. I know that doesn't love, I am feeling alone. Let's keep it moving, don't let your feelings go down. You're not the only one. Heartbreaker. Let's keep on moving, don't let your feelings go down, down, down. Sube la mano y grita.
cuando suena esta música de David Guetta, quiere decir que vamos a conocer el gol más votado de la jornada. Tengo que hacer una rectificación de la semana anterior. El gol ganador de la semana pasada era ese niño del Gondomar que obtuvo la mayoría de votos y es el ganador a nuestro premio. Decir que le hemos llamado Miguel, pero realmente se llama Aarón Viera. Aarón Viera. Disculpa, Aarón, que te llamáramos Miguel. No pasa nada, lo importante es que has ganado. Vamos entonces a conocer los 3 candidatos de esta semana para llevarse el premio que damos en Chute y Gol. Quiero recordar, antes de ofrecer esos 3 goles que son los candidatos, que los premios que damos al gol más votado son, lo vemos aquí debajo en pantalla, puede ir a cenar toda la familia a cualquier establecimiento de Telepizza en Vigo. El otro premio, como siempre, vemos aquí atrás, asistirá el niño ganador con un acompañante a un partido a Riazor en Primera División y la firma comercial de Sabe 12 en Tui envía también un pack a aquel niño que quiera con sus golosinas y chocolatinas. Voy a decir y a reiterar, por última vez, me pregunta la gente en la calle, en los campos, vía correo electrónico, vía Facebook, que por qué no damos a los niños de Galicia, sobre todo aquellos de Vigo que son del Celta, una entrada para el Celta. Lo he dejado claro 1000 veces y lo voy a repetir por última vez. Nosotros, Chute y Gol, nos hemos puesto en contacto con el Real Club Celta de Vigo para solicitar esas 2 entradas. No quiero machacar al Celta, yo quiero al Celta, yo respeto al Celta, igual que al Deportivo y a todos los clubes de Galicia. Pero lo que yo no puedo hacer es, no puedo hacer más. Me he dirigido, la pelota ha quedado en su tejado, después del campo de fútbol la pelota a veces pasa para el tejado. El Real Club Celta tiene las puertas abiertas de Chute y Gol para llamar y decir, señores de Chute y Gol, tenemos 2 entradas desde el Real Club Celta para los niños que quieran venir a Balaídos. Que quede claro, no quiero volver a ser reiterativo con este tema, ¿de acuerdo? Vemos los 3 candidatos, los 3 goles que pueden ganar hoy. Without you, I can't look, I'm so blind, I lost my heart. El gol más votado, el gol que se lleva el premio de esta semana es el gol ganador, efectivamente, es el gol número 2, más de 450 votos, se llama Nicolás Armesto, juega en el Belle de Orense. El segundo más votado, que por cierto me han solicitado que compartiéramos el premio, también es un niño de su propio equipo, que se llama Raúl, que es el gol número 15, que ha quedado a muy pocos votos de Nico, pero reitero y digo que el premio es al gol más votado y con eso lo digo todo. No puedo crear un precedente en darle el premio a los 2, porque tampoco lo hice anteriormente con otros niños que sus papás han solicitado que fuera así. Lo siento mucho, ¿de acuerdo? Como siempre, cuando suena esta música de Rihanna que engancha celestial, quiere decir que hemos agotado nuestro tiempo, nuestro espacio deportivo Chute y Gol. Como siempre, os dejo ahora al final con un vídeo con los goles todos de la jornada. Ese vídeo tiene un número que tú puedes votar, como siempre, ese gol durante la semana en Facebook Chuta y Gol. Muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro aliento. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecerte lo mejor del fútbol base gallego. Muy buenas tardes, ser buenos y como siempre, no dejes de estudiar. Chao amigos. I'll be your spark boy and you bring the gas.
you what I wanna. Boy, you know I'm gonna get you right. The temperature is rising, I could feel it climbing. Boy, you take me higher. So give me your body and I'll show you love. You got me going, so come set me up. You excite me, you ignite me. Give me your touch and light me. I know that you want it, so you bout to get it. Come here, girl, don't run. It's true, I make it hot like the sun. I see your blonde ambition, I got just what you're missing. My pole is here for fishing, make it blaze up in the kitchen. The fire's in your body, work you out just like Pilates. Take you deeper than a submarine, to the bottom of your ocean pot of cream. To the bottom of your ocean pot of cream, till you can't get enough of what's inside my jeans. Water fresh like wood, baby, Listerine. Now you down on your knees, mommy, kiss the ring. La 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 la.